durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Bueno, estamos viviendo un momento en que el análisis del rumbo de la economía en nuestro país está centrado en las propuestas, en los programas de gobierno, con suerte, de los candidatos que podrían, bueno, eventualmente llegar a ocupar la presidencia de la República a partir del 10 de diciembre. Hay un tema por ahí que los candidatos no hablan tanto y me pareció interesante que lo tocáramos en este programa, en el programa de hoy, que tiene que ver con la economía social. La economía social, que es una franja que representa el 10% de la economía total, un porcentaje muy significativo. Sin embargo, para dar un poquito de contexto al tema que vamos a tratar, me gustaría leerles algunos datos y después les voy a comentar de dónde lo estoy sacando. El 1% de las empresas multinacionales controlan el 40% de la red de empresas en el mundo. El 1% de las empresas multinacionales controlan el 40% de la red de empresas en el mundo. En el mundo hay 111.000 personas que tienen más de 30 millones de dólares de patrimonio neto, sin contar con el valor de su residencia principal. Y acá me parecía interesante, digamos, esta comparación. Esas 111.000 personas representan menos de la población de un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La Comuna 8, por tomar un ejemplo, tiene 180.000 habitantes y estamos hablando de 111.000 personas. Es como si un barrio del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires dominara toda la economía mundial. Interesante, ¿no? La comparación. Esto lo tomo de un producido, de un informe, un documento que elaboró la Mesa de Economía Social y Solidaria de Diálogos en el Senado. Y hoy hemos invitado para conversar a Leonardo Blanco, que es su coordinador. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Lía, gracias por invitarme. Qué números, ¿no? Qué datos. Y son impresionantes y lamentables los datos. Y lamentables. Ese es el tema, ¿no? Como para tratar de entender la gravedad del asunto en el que estamos, ¿no? Porque esas 111.000 personas son los que dominan la economía de muchos países. Y creo que además la fuerte concentración, ¿no? Esto marca una concentración que además se acelera cada vez más. Y que se acelera cada vez más en las crisis económicas. Entre más crisis económica hay, más se acelera la concentración de la riqueza. Menos personas tienen más plata porque se hacen de los recursos de la gente que tiene que deshacerse de los recursos por la crisis económica. Y más aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, las crisis económicas benefician a una minoría económica, lo cual te hace suponer que esa minoría está interesada en que las crisis económicas sigan. Así es, las generan además. Claro, porque a ellos el los negocio es benefician. ese. Si hablamos de un interés personal, hay 111.000 personas que están interesadas en que Europa siga en crisis. Claro. ¿No? Vos sabés que, digamos, yo arranqué planteando el tema de, bueno, en el que estamos, ¿no? Que estamos frente a un cambio de gobierno. Exacto. Y bueno, y el tema de la economía social, que es tan significativo, digamos, porque estamos hablando de un 10% de la economía total en Argentina, digamos, pero eso tiene rostro humano, son personas y además son, me parece, actores directos a los cuales están ligados o que influyen con otras y se relacionan con otras actividades, o sea que, digamos, el conjunto de la población que está ligado a esta franja de la economía es muy importante. ¿Cuántas
cooperativas? ¿Cuánta gente está vinculada a la economía social? El cooperativismo, sobre todo, que es la figura empresarial, digamos, legal más importante de la economía social, en este momento estamos alrededor de 13.000 cooperativas que hay registradas legalmente, ¿no? 13.000. 13.000. En el cual generó un crecimiento muy exponencial. ¿Cuántas personas, perdona que te interrumpa, cuántas personas nuclea o implica? Trabajando en esa cooperativa alrededor de 100.000 personas. 100.000 personas trabajando en cooperativas legalmente registradas, o sea, con una actividad legal. Si, por ejemplo, ampliamos a los asociados de cooperativa, porque una cooperativa tiene asociados y no todos trabajan en la cooperativa, claro, se duplica a 260.000 más o menos personas. Ajá. Anotadas, por lo cual implicaría las decisiones sobre la cooperativa y la distribución o la decisión sobre los excedentes de la cooperativa. Se habla de economía social y economía popular. ¿Hay diferencias? Hay diferencias, o sea, por eso es interesante ver el proceso de los últimos años de la economía social y el cooperativismo, porque ha crecido exponencialmente en estos últimos 10 años, ¿no? O sea, el 50-60% creció desde el 2001 hasta ahora, en lo que es economía social y cooperativismo. Ajá. Entonces, eso ha generado esta discusión y esta definición sobre qué es esto de la economía social. Es un término relativamente nuevo. Ajá. En lo que es la jerga de la economía y en lo que es la jerga de la producción y el trabajo. También. Economía social y solidaria, así es. Economía social y solidaria. Es importante distinguir eso porque la solidaridad es lo que representa la economía. Es la esencia, ¿no? Exactamente, no es la competencia, sino la solidaridad. Entonces, esto ha generado esta discusión y ahora en este momento hay una ley que se está discutiendo sobre el tema de economía social y solidaria a nivel nacional, y genera este debate de diferenciación entre lo que es economía solidaria y economía popular. Ajá. Es un debate que Perdón, cuando vos decís se está discutiendo, todavía se está discutiendo en foros y ámbitos. Claro, porque no están muy claras las definiciones. Ajá. Me parece que las definiciones se están construyendo a medida que va avanzando esta cosa de la economía social. Ajá. Eso genera estas discusiones y estos debates. La economía popular, básicamente, que representa, digamos, el sector de la economía social más informal, ¿no? Todo lo que serían feriantes, todo lo que serían artesanos, todo lo que serían artistas, centros culturales, toda esta cosa de economía, que genera Producto Bruto para el país, genera trabajo, pero de una manera que está muy informalizada, digamos, es muy informal la economía en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, a través de apoyo estatal que ha tenido durante los últimos años, se ha generado una gran actividad económica con todo esto y está este paso hacia la formalidad de esta economía, ¿no? ¿Cuáles son las figuras legales por las cuales pagarían los impuestos o no los pagarían según la necesidad, según los ingresos y todo? Entonces, todo este tema de la economía popular abarca todo un sector más informal de la cooperativa, de la economía. De la economía. Y la economía social está toda esta cosa de las cooperativas, que son empresas. Una cooperativa es una empresa. Entonces vos no podés involucrar lo que es, no sé, el Banco Credicop, que es una cooperativa de una escala nacional enorme, con un artesano que vende en una feria. Todo eso es economía social. Y tiene que necesita su marco legal, que además no puede ser obviamente el mismo que una no puede ser el mismo, aunque necesita su reconocimiento y su marco legal para poder exactamente, trabajar. Pero todos pertenecen a la economía y todos tienen que estar dentro de un marco legal que regule esta economía, la fomente, la desarrolle y todos puedan tener la capacidad de crecer con lo que les gusta hacer, digamos, ¿no? Que es eso básicamente. Así es. Entonces, ese es el criterio. La diferencia básicamente es esa. Y esos son los temas que se están discutiendo ahora. Estas definiciones que estoy dando yo seguramente va a escuchar alguno y la va a discutir, porque está muy discutida. En buena hora. Está muy debatida. Ajá. Y hay creo foros, hay espacios, digamos, en la base de discusión, intercambio, como, digamos, para poder aportar a ese proyecto de ley que en definitiva, no sé, llegue al Congreso y se trate. Exactamente. ¿Están los espacios de discusión? Sí, hay muchos espacios por todos lados, las discusiones se están dando por todos lados, ¿no? Ajá. Hay, en este año precisamente, a partir de enero, el INAES,
junto con una organización de asociaciones cooperativas que se llama el IPES, o el IPES, como eso es una sigla, ¿no? Sí. Ha desarrollado un preproyecto de ley en base a discusiones anteriores y la puso en discusión en foros a lo largo de todo el país, desde enero hasta ahora, ¿no? Esos son los foros y las discusiones más oficiales que hay, en donde se está tratando de involucrar a todas las provincias para que tengan 2 foros o 3 foros, para que todas las cooperativas y toda la economía social de cada uno de los distritos pueda participar y opinar sobre este preproyecto de ley y hacer sus aportes. Muy interesante. Entonces eso está generando una ley nacional muy necesaria en este momento, por este crecimiento exponencial. O sea, este crecimiento exponencial evidencia esa necesidad, claro. Y esto hace que mucha gente esté participando. Y nosotros creemos que tendría que trabajar con 3 ejes importantísimos en la economía social, que por su desarrollo tan importante está necesitando este marco regulatorio. Uno de ellos es el tema de la capacitación. O sea, la gente que empieza a trabajar en la economía social no está plenamente capacitada para el desarrollo de su economía. O sea, de algún modo entra ahí por necesidad. Claro, y sabe su oficio. Correcto. Pero ya saber un oficio, saber de marketing, de administración, saber de contabilidad, de impuestos, de todo eso. No hace o sea, puede poner una actividad y no es sustentable porque no tiene no tiene capacitación para poder llevarla adelante. Entonces empezás a cómo registrar una empresa, cómo registrarte en el AFIP, cómo registrarte, bueno, todos esos temas también, ¿no? Cómo buscar asesoramiento, cómo conseguir subsidio, cómo conseguir préstamos. Claro. Todo eso es una capacitación. ¿Cómo hacer, digamos, que sea sustentable? Es decir, que sea desde el producto que van a fabricar hasta o a vender o lo que sea, hasta la rotación, a tanta cosa que tiene que ver con que en definitiva sea sustentable y funcione y se pueda llevar adelante. Claro, puedan invertir, puedan presentar un proyecto. Pueden comercializar. Claro, un proyecto de comercialización. Claro. Para pedir un crédito o para pedir un subsidio tenés que presentar un proyecto. Un proyecto escrito de cierta manera. Claro. No todos estamos capacitados para eso. Así es. Te empezás a encontrar con... Bueno, desde esos detalles a poder seguir adelante. Entonces la capacitación es un tema fundamental para la economía social. ¿Es uno de los aspectos que quieren meter en la ley? Exactamente, eso se está, o por lo menos se está discutiendo, ¿no? Y está siendo visto dentro de la ley. El otro tema es el marco legal, impositivo y de crédito, ¿no? La financiación. De beneficios, en fin, todo lo que tendría que ese contemplar es un para posibilitar ese desarrollo. Donde es una economía muy diferenciada a la que es la economía capitalista, porque su fin no es el lucro. Claro. Entonces, todo lo que es impuesto a las ganancias no es cobrado dentro de lo que es el cooperativismo. O sea, las cooperativas están exentas en este momento, hoy, ¿no?, de ingresos brutos y de ganancias. Pasa que el tema del espíritu solidario, digamos, es como ir contra la corriente en una cultura, digamos, individualista al máximo, ¿no? Digo, porque por ahí en algunos aspectos es como más claro ver o adherir a la cosa solidaria, pero realmente es como una resistencia importante. Lo digo porque, digamos, porque hay una cultura individualista y eso opera sobre la cabeza de la sociedad. Y esto que vos remarcabas, que desde el 2003 en adelante se le ha dado un fuerte impulso a nivel nacional al desarrollo de las cooperativas, se ha puesto mucho, se han puesto muchos recursos y eso no tiene un reconocimiento importante. En realidad hay bastante degradación, se lo suele meter en una bolsa le regalan plata, le dan no sé qué historia, y no se echa luz sobre la importancia de todo este proceso de tanta gente que ha salido de situaciones de exclusión y marginalidad y hoy se hace cargo de su vida y su propia familia, vida y puede alimentar a su familia y hace lo que le gusta, que eso también es importante, porque en general los que trabajan en la economía social trabajan de lo que le gusta. Eso es muy interesante. Y eso es fundamental. Sí. Entonces, también eso habla del tercer eje que nos parece importante, que es la unidad del sector también, ¿no? O sea, hay como dos aristas, ¿no? Por un lado es la difusión y la publicidad que pueda tener el sector de la economía social, como está visto para la sociedad, y también la unidad del sector de la economía social. No es un sector unido. Cuando uno habla de la sociedad industrial o de no, habla de
asociaciones con fuerza, con organización, con decisiones, con proyectos en común que luchan políticamente. Claro. La economía social no deja de ser hasta ahora esta economía floreciente en la cual está, digamos, ayudada por el Estado, como esta cosa de gente buena que está tratando de zafar de su situación económica. Sí. En realidad son proyectos económicos muy importantes que tiene que reconocer sus propios intereses y reconocer sus propias falencias y sus propias necesidades y saber luchar por eso. Te quería preguntar a ver cómo ves esto. Nosotros cuando iniciamos el programa decíamos que hay programas o propuestas para el futuro gobierno y algunos candidatos, digamos, como en el caso de Scioli, expresamente ha dicho que además va a generar un ministerio de la economía popular. A mí me parece interesante no solo lo que proponen los candidatos, sino además lo que pueden mostrar, sobre todo los candidatos que tienen gestión, lo que pueden mostrar, digamos, de gestión llevada adelante en esa dirección, porque también de alguna manera a uno le da como la pista, digamos, de hacia dónde puede ir, o sea, un gobernante, no sé, en el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha hecho en este campo durante su gestión de 8 años, de algún modo uno puede proyectar lo que haría si fuera presidente de la República. Claro. Entonces, te quiero preguntar, por un lado, si específicamente en la Ciudad de Buenos Aires la política del PRO ha impulsado y promovido la economía social, el cooperativismo. Yo tengo algunas cosas ahí para comentar, pero bueno, me gustaría, la pregunta va para vos. No, hay una diferenciación clara, o sea, hablamos de dos modelos económicos, creo que eso es una discusión que se está dando en todos lados. Claramente hay dos modelos económicos donde la economía que desarrolló Macri y que defiende Macri y que la desarrolló claramente en la capital federal, más allá de lo que digan sus discursos, es una economía neoliberal, en donde no hay protección estatal y en donde todo lo que sea organización social, organización popular y economía social lo ha destruido completamente. Bueno, yo me acuerdo todos los conflictos callejeros con los manteros, etcétera, etcétera, que terminaba resolviéndolo con la policía. O sea, no ha tenido y no tiene una política en ese sentido, digamos, como que contenga de un marco regulatorio, posibilita el crecimiento, el desarrollo. Claramente no lo ha tenido. Ahí es donde se ve la falencia de las políticas de Estado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en este caso Macri, ¿no? Porque en vez de regularizar el sector, generar la economía social, fomentarla para que este sector se regularice, este sector pasa a ser un sector marginal al cual hay que barrer abajo de la alfombra porque molesta. En términos de cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo, yo era legisladora cuando promovimos la modificación de la ley 341 que posibilitaba, digamos, el ingreso de cooperativas que recibieran los fondos para poder llevar adelante la construcción de viviendas, nada menos que un tema tan caro a la ciudad como es el déficit brutal habitacional que existe. Y desde aquella época se empezaron a formar cooperativas con miras a la compra de un terreno, luego a la construcción, y que en definitiva después terminaban pagando, se generaba una hipoteca y pagaban los créditos hipotecarios. A partir del 2007, 2008, una cosa así, han quedado como una serie de, creo que unas 500 cooperativas, me equivoco, que están conformadas legalmente, siguen sosteniendo la actividad hasta hoy, pero nunca se implementó la política, o sea, nunca se les bajaron los fondos para que cumplan con su objetivo, que es la construcción de la vivienda propia, y esas cooperativas están hoy por desaparecer. Es como, lo digo porque es como una política exactamente opuesta, pero no estoy analizando discursos, estoy analizando la realidad. Hechos concretos, claro, que es eso lo que hay que analizar, son los hechos concretos y si defienden nuestros intereses o no defienden nuestros intereses. Para mí, para la hora de votar, hay que ver eso. O sea, qué intereses defiende Scioli y qué intereses defiende Macri. Me parece que eso es. Y en la ciudad de Buenos Aires se vio claramente que los intereses que defendió Macri no son los intereses nuestros, por decirlo de alguna manera. Entonces, se ve muy claramente en el tema de vivienda. Creo que lo vemos caminando por la calle, la cantidad de gente que hay en la calle en la ciudad de Buenos Aires es impresionante. Nosotros caminamos por acá, en la puerta del Senado, y hay gente viviendo en 2 pisos, por la ventana y por el piso. Hay mucha gente en la calle viviendo.
Y se ve claramente la necesidad de políticas de vivienda. Aumentó la población. Políticas sociales de inclusión. Políticas sociales de inclusión en general. Porque repartir una frazada y un café con leche cuando hace frío, No, eso no es eso, política social de inclusión. No, eso es dádiva. Y eso no le conviene a nadie, a nadie. Obviamente al que está en esa situación, claro, ni al resto de la sociedad que claro, estamos todos vinculados y ligados. Y la población de Buenos Aires creció en estos últimos años, un 4%, no creció mucho, pero creció mucho la población de villas, creció un montón, un 70% la población de villas de emergencia, creció la gente que alquila en la ciudad de Buenos Aires, claro, un 6%, ¿no? Otro tema, creció muy importante, y al contrario de la tendencia y la necesidad que hace el macrismo, bajó el presupuesto de vivienda, al 50% lo bajó, porque claro, de estar en el 2004 en el 5,2%, pasó al año pasado al 2,5% del presupuesto total de la ciudad, que es uno de los presupuestos más importantes del país, ¿no? Hay que claramente en no cuenta. es una prioridad resolver el tema de la vivienda. Lo bajó un 50%, este año lo bajó un 0,1% más, este año lo bajó a 2,4% el presupuesto Te hago de la ciudad. una pregunta, se nos está yendo el programa, pero digamos, obviamente al hablar de economía social lo que estamos destacando es esa estructura de cooperativas, digamos, del armado y desarrollo de cooperativas, tan valioso como alternativa al sistema capitalista, pero puede existir, y lo digo porque tengo un dato en la ciudad de Buenos Aires, puede existir, digamos, una cooperativa, porque eso también desalienta y distorsiona, que sea una suerte de pantalla que en realidad oculte otro tipo de estructura económica que nada tiene que ver con la solidaridad y con lo que es una cooperativa. Sí, las cooperativas tradicionalmente ha sido un doble discurso, o sea, tenés gente que realmente quiere construir las cooperativas, quiere desarrollar las cooperativas, y por otro lado ha sido un negocio para el sector financiero y el sector concentrado del capital, ¿no? Precisamente la ley de cooperativas que tenemos ahora está hecha en la dictadura, anterior al gobierno, en el año 72, anterior al tercer gobierno peronista. Es la única ley de cooperativas que tenemos, la ley de cooperativas de trabajo y la ley de cooperativas. Está hecha precisamente para que sea un negocio... Para que pueda ser usado, claro, digamos, básicamente también, con precarización laboral, no blanquear a la gente, los tenés ahí, son todos asociados, cobran lo que pueden, monotributistas ahora, y listo. Entonces se utiliza para justificar tener gente en negro, para tener precarización laboral, para evasión impositiva. Claro. Lo utilizan. Pero también hay que aclarar que eso nada tiene que ver con la cooperativa de la que hablamos. No, por eso, claro, ese es el tema importante para cambiar ahora con la ley, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay para muchísimas que eso no cooperativas, pueda suceder, claro, que son testaferros de empresas multinacionales. Y el INAES, que es el órgano regulador, no tiene capacidad de intervención de las cooperativas, no tiene esa facultad. Uno de los temas que quieren hacer en la nueva ley es que el INAES tenga esa facultad de intervención, porque conocen cuáles son todas las cooperativas, porque es muy fácil saber qué cooperativas son truchas o no. ¿No? Que ahora son mucho más las verdaderas que las truchas, pero antiguamente... inclusive en los 90 crecieron muchísimo las cooperativas truchas para evasión impositiva y todo. Y el INAES sabe claramente cuáles son, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Bueno, necesitamos la legislación. Lo pone ante la justicia y la justicia tarda años en evaluar la situación. Nos estamos metiendo en otra área que habría que transformar. Que desarrollar. Leo, se nos fue el tiempo. Bueno, lástima, porque había tanto para decir. Sí, pero bueno, pero ha sido muy claro y te agradecemos mucho tu participación. No, al contrario, gracias por estar acá y poder hablar de estos temas. Gracias. Y bueno, con ustedes nos vemos la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.